de sufrir el calor o te la bancás? No, lo sufro terriblemente. No se sufrís terriblemente. Terriblemente, soy un bicho de invierno. Ah, No, naciste en invierno. No, nací en febrero, el 18 de febrero. Mira vos. Pleno Qué raro, porque verano. normalmente de acuerdo a la estación no se... Sí, pero no he tenido esa suerte. Sufro mucho el calor. Así que estás en la era de Acuario. Exacto. 18 de febrero. Por 18 minutos tengo entendido que soy de Acuario. Mira, si no era En el final de Acuario. ¿Pasabas a Piscis? Creo que sí. Siempre se terminaba el 20, 21. Siempre una discusión si es el 18 o el 21, según los horóscopos, cambia. Pero así a 12 menos 10 de la noche, así que al límite. Bueno, pero no tanto como la discusión de anoche. No. Bueno, se aprobaron las tres ordenanzas, la Sí. fiscal, y la impositiva y la de presupuesto, todo aprobado. Exacto. Desde la oposición se le marcaron los lineamientos, bueno, algo vos ya habías dicho en un comunicado abiertamente, Sí. bueno, ahora queremos un poco conocer esos puntos, esos temas. Lo que ustedes no ven bien son, por un lado, la tasa de monitoreo. Sí. Por el otro lado, la suba porque no se terminó la obra de agua en Barrios Unidos, que se le esté cobrando ese incremento con el agua. Exacto. Y el otro punto que ustedes hacían una consideración está relacionado al aumento salarial de los trabajadores municipales. Sí. Esos fueron básicamente Los tres temas centrales de discusión. los tres temas centrales de discusión y partiendo de dejar claro a la comunidad que hemos sido muy responsables, que hemos acompañado, diría que el 95% tanto del presupuesto como de la ordenanza complementaria, porque, bueno, que en ese aspecto, en el fragor del debate, por ahí el oficialismo en el momento hizo hincapié en que no acompañábamos. En realidad no acompañábamos estos puntos. La verdad que en ese aspecto estamos satisfechos de ser lo que dijimos que íbamos a hacer. En definitiva, que íbamos a acompañar las cosas que se estaban haciendo bien, pero que íbamos también a hacer un límite y poner y marcar la cancha en lo que entendíamos que está mal. Y en eso me sentí particularmente referenciado porque en alguna medida mi crítica a la tasa de monitoreo fue cuestionada desde el lugar de pertenencia, lo que se me achacó, o por lo menos así lo han dicho públicamente, de por qué yo, si soy una persona del Frente Renovador, del masismo, cómo me podría oponer eventualmente a la tasa. Y la verdad que no es así. Claro, un poco porque más está detrás de un tema de Porque seguridad. tanto eso, y la verdad que lo reivindicamos, ¿verdad? Y la verdad que nos alegramos terriblemente de que esté mirando a Tigre como una exitosa gestión en términos de seguridad. Y no estamos en contra del monitoreo, por el contrario, es una herramienta moderna e indispensable. Lo que no estábamos de acuerdo era respecto de la tasa. Y en ese aspecto, lo que siempre remarqué es que en el fondo, más allá de pertenecer a un partido, tengo libertad de criterio y de conciencia. Y me habilita a sostener la posición que quiera sostener y que tiene que ver con lo que estoy convencido, porque antes de ser representante de un partido soy representante de los julienses, y si considero que algo no es apropiado no lo voy a acompañar. Bueno, creo que eso finalmente se entendió, porque el ataque, por así decirlo, en ese sentido no se sostuvo en el tiempo. Me parece que entendieron que ese no era el argumento, y sobre todo porque lo que remarqué en ese aspecto es que me gustaría escuchar críticas por lo que digo, no por quién soy o de dónde vengo, sino por lo que opino. Y en ese aspecto me parece que no hemos sido escuchados. La verdad que eso es uno de los pocos aspectos que nos apena de esta situación, porque la verdad que esperábamos que el oficialismo se haga eco de la opinión de la oposición, ni hablar, pero más que todo de la gente. Vemos que no ha sido muy bien recepcionada esta tasa. Claro, la gente hoy se encuentra como tironeada con tantos aumentos, con tantas subas de servicios, hay hasta como cierta incertidumbre en temas de inflación, cuáles van a ser los parámetros de aumento. Pero la realidad es que van al supermercado y se encuentran con los valores que se cambiaron. Eso es un dato de la realidad, el ajuste que está teniendo la sociedad es innegable, está haciendo un gran esfuerzo y no es un tema menor. En definitiva, una nueva carga. Sobre todo lo que nosotros entendemos, y esto lo marcamos claramente, que la seguridad como tal es una de las obligaciones básicas del Estado. Y el monitoreo no es un servicio autónomo que debe ser financiado con recursos recaudados en forma directa de la sociedad. Esto se recauda a través de los impuestos. Es una de las obligaciones básicas del Estado, tanto como la salud y la educación, para que la gente lo entienda. Y bueno, y desde ese aspecto entendemos que el monitoreo es una herramienta más que debe ser soportado con los recursos generales obtenidos por impuestos, básicamente. Porque si no también caemos hasta una situación peligrosa, porque
sino cualquier cosa que tenga que ver con una obligación hay que trasladárselo a la sociedad. El argumento que nos daban era, nos planteaban que debíamos ser responsables, porque esto tenía un costo, en definitiva. Y si bien sí tiene un costo, la realidad es que ese costo es tan cierto como los costos en cualquier otra medida. Invirtiendo el planteo. Si mañana hiciera falta un gasto especial en salud o en educación, el planteo era a quién le saca. Lo que nos planteaban es a quién le sacamos. Si le sacamos a salud, le sacamos a educación, bueno, el planteo es a la inversa. Y si mañana hace falta con salud, ¿qué le sacamos a seguridad? No. Esas son algunas de las obligaciones básicas del Estado. A esos no se les puede sacar. Eso debe ser afrontado con los recursos generales. Para eso el Ejecutivo tiene que ser suficientemente creativo y sus funcionarios para, mediante la administración de sus recursos generales y de libre disponibilidad, establecer las prioridades y fijar los recursos necesarios para cubrir las obligaciones básicas. Lo que se podría menguar en alguna medida son los demás servicios que sí pueden estar atados al costo que se quiera invertir. Pero no así la seguridad y la salud y la educación. Bueno, en el presupuesto surgió ayer en el debate que salud precisamente y todo el área social tienen un incremento en relación al año presente, 2017. Sí, exacto, eso lo celebramos. Para esas contingencias, ¿no? Eso lo celebramos. Hubo en la distribución de gastos hubo dos áreas que fueron tenidas en particular consideración, que son la de salud y la de acción social, básicamente. Y la verdad que lo compartimos, en detrimento de otras áreas en las cuales se ha bajado el presupuesto. Esto en base a que el oficialismo, y también celebramos, ha logrado establecer un presupuesto en base a lo efectivamente percibido y no en base a la proyección de ingresos. Esto les ha permitido, según manifiestan, es establecer claramente cuáles son las necesidades de cada área para establecer un presupuesto acorde a eso, para que no haya subejecución de partidas y poder reorientar los recursos hacia donde efectivamente hacen falta y donde se van a gastar en base a su experiencia. La verdad que esto es un aspecto positivo. Lo que también ha caído mal a la sociedad, volviendo al tema de la tasa de seguridad, que en alguna medida es el punto de discusión, porque los demás han sido, en su mayoría, todos aprobados, sacando otra pequeña tasa que tiene que ver con el cobro del agua, del servicio de agua en Ciudad Nueva, claro, por eso. Que es la que se ha desaprobado. Que brevemente eso significa que el Consejo ya viene desde hace varios años estableciendo como criterio que hasta que el agua que se brinda en Ciudad Nueva no sea agua potable, no se va a cobrar un aumento. Nos pareció que eso era la que había que continuar en esta línea, no había motivos por qué cambiarla. El planteo del oficialismo respecto de esto es que hay que ir actualizando. Es cierto que ese servicio como tal es deficitario, pero bueno, también entendemos que es un muy buen incentivo que mantengamos la mantengamos congelada para que sea un mayor incentivo para que se termine la obra. Claro, para que se termine la obra lo antes posible. Por supuesto que esto probablemente, oportunamente, va a generar alguna suerte de desajuste en el término del costo que queda fijado. Pero bueno, este va a ser un lindo desafío, eventualmente. Pero bueno, esto recién cuando el agua sea potable. Y volviendo al tema de la tasa de seguridad, creo que esto ha sido muy antipático porque básicamente el oficialismo ha usado dos argumentos que creemos que son falaces. Por un lado, el argumento dado que finalmente en la sesión de hoy debo reconocer que no han hecho uso de ese argumento, y eso me parece que muestra porque ha sido muy antipático, ligado a que en realidad no había un aumento o no había una tasa nueva porque se estaba poniendo fin, o mejor dicho, no poniendo fin, reduciendo otra tasa que tenía que ver con la tasa que es la contribución de mejora para la obra de gas. Para la ampliación de la obra de gas en Ciudad Nueva. Y esto en realidad es una falacia que de lo contrario roza lo delictual. ¿Por qué? Porque esa tasa se reduce porque en realidad ya se cobraron todos los recursos necesarios para la finalización de la obra. Falta una pequeña parte de la ejecución, pero los recursos están todos obtenidos. Bueno, entonces esto es como decir que te estaba pagando una cuota de una heladera, la terminé de pagar y me van a cobrar una cuota de un televisor y me va a decir que no aumentó porque dejé de pagar la cuota de la heladera. Y bueno, es una verdad de perogrullo, no tiene mayor sentido. Y realmente que celebramos que tal vez en otras oportunidades no se ha hecho esto de cuando se termina una obra dejar de percibir una contribución. Pero esto no es ni más ni menos que lo que debe ser. No es. Y aparte esto impacta en que si se termina la obra son, en este caso, 20 pesos más todos los meses a
al ciudadano en el bolsillo. Así Que es. mejor que el ciudadano lo pueda disponer. 7:23 de la mañana. Estás escuchando hoy al concejal por un país, Sebastián Malis, que está haciendo referencia precisamente al tratamiento de la madrugada. Terminaron en la madrugada la sesión Sí. de este 29 de viernes caluroso, por otra parte, de Y diciembre. el segundo gran argumento que me parece que es falaz y que la sociedad debe tener en claro respecto a esta tasa es que el oficialismo estaba planteando la cuestión como que en realidad estaban haciendo un gran esfuerzo y estaban costeando desde el municipio con fondos propios, digamos, aproximadamente el 60% del servicio. ¿Por qué? Porque sostienen que el costo total es de alrededor de 700.000 pesos. Y si bien esto es cierto, la realidad es que el 99% de ese costo está vinculado al recurso humano, al personal para el monitoreo. Por suerte, el monitoreo como tal, las cámaras, no tiene un alto costo de mantenimiento. Creo que eso no supera los 30.000 pesos mensuales o 40.000 pesos mensuales. Con lo cual, el alto costo son los sueldos. Lo que no estaba diciendo el oficialismo es que esos sueldos, en realidad esos puestos de trabajo, en su gran mayoría, están generados por la reorientación de personal municipal. Y gente que ya estaba en otras claro, áreas. Gente que estaba en otras áreas, y lo cual celebramos, pero concretamente a hoy, o por lo menos con la pasada, hay 30 personas que se reubicaron, con lo cual el real costo, el sobrecosto a lo que el municipio estaba pagando es equivalente a 10 sueldos, más 10 sueldos de 10 operarios, más 4 supervisores. Esto, aún poniéndole un ingreso promedio de 20.000 pesos en el sueldo bruto, implican 200.000 pesos. 200.000 pesos más la diferencia de ver que gana el personal municipal que ya estaba, porque creo que es alrededor de 2.000 pesos, son otros 60.000 pesos más. Con lo cual el costo real es 270.000 pesos. Y con la tasa, el sobrecosto, en definitiva, los nuevos recursos es ese dinero. Con lo cual, con lo que se está recaudando, que se habla que se va a recaudar alrededor de 370.000 pesos, bueno, se está cubriendo y en definitiva están trasladándole a la sociedad el 100% del costo del monitoreo. Vuelvo a repetir, cuando aparte entendemos que es una obligación básica del Estado y que debe ser afrontado con otros recursos. Pero ni siquiera es que hay un esfuerzo compartido entre la sociedad y el municipio. El esfuerzo nuevo es todo de la sociedad. Aún podemos llegar al esquema si nuestros funcionarios son eficientes y logran una mayor adecuación y logran reconducir más personal, esta tasa podría hasta ser recaudatoria. Claro. ¿Se entiende el concepto? Porque estaría recaudando mucho más dinero del sobrecosto generado. Bueno, esto es un argumento falaz y que obviamente no compartimos. Bien. Bueno, hoy cambiamos, tiene la mayoría, se aprobó precisamente más allá de estas consideraciones. Exacto. Bueno, el otro tema es el salario de los trabajadores. Arrancaron con un 15%, Exacto. Posible pago en 2 cuotas, y se llegó a un 19%. Se llegó a un 19% que en el acumulado implica un 20,2%. Bien. Nosotros desoportunadamente en la sesión preparatoria, fiscal preparatoria, sostuvimos que creíamos que el aumento promedio de las tasas del 21% era razonable porque el gran componente de todos los costos de las tasas y servicios locales tiene que ver con recursos humanos. El municipio gasta el 70% de sus ingresos en sueldo. Con lo cual, si esta es la variable y si creíamos que había que mejorar los sueldos, no podíamos acompañar un aumento de tasa del 15%, que es la inflación que sostienen. ¿Por qué? Porque no permitiría cubrir el gran costo que son los sueldos. Bueno, el gobierno ha hecho una negociación, según nos plantean, estuvieron a punto de cerrarla y llegaron al entendimiento en su momento del 20,2%. Esto finalmente fue rechazado por uno de los... Esto plantea el gobierno, por uno de los sindicatos, por el sindicato municipal. Sí, que planteó el 25%. Que planteó finalmente el 25%, y bueno, terminó saliendo de esta manera. Hubo una moción de la oposición de fijar este aumento, que el aumento sea pero en una proporcionalidad distinta, en un 8% en enero y tal vez en junio el 12%, que esto impacta sustancialmente las arcas del municipio. Lo creíamos oportuno por la circunstancia de que si no el aumento le llega finalmente en diciembre del año que viene, el final del aumento. Claro, quedó en enero, agosto y noviembre. Claro, quedó exacto, enero, agosto y noviembre. Lo que obtuvimos finalmente fue que el gobierno establezca la famosa cláusula gatillo, como una forma de proteger
en definitiva, el posible desajuste que tengamos por inflación, sobre todo con estos movimientos que estamos teniendo últimamente, que nos hace pensar que la inflación va a ser superior a la prevista. Bueno, esta cláusula en alguna medida garantiza la posibilidad de abrir las paritarias en caso de que la inflación supere el 20,2%. Esa expectativa. Por supuesto que, a ver, esto quiero ser totalmente claro, se está muy lejos de lo deseado, sobre todo porque el gran problema es que el sueldo básico del empleado municipal es muy bajo. Claro. Este es el inconveniente. Sí, el mínimo es 6.400 Claro, pesos. El 20%. Y habría que hacer todo un estudio de reingeniería en general. Exacto. Para esas. El 20% de un sueldo importante de un funcionario, bueno, es significativo. El 20% de una persona que gana 6.000 y pico de pesos, estamos hablando de muy poco dinero, que eso es lo que tenemos que rever y que debe ser el compromiso a futuro. Elevar el básico del sueldo. Bueno, hace tiempo que se viene hablando de llevar precisamente un aumento a los... precisamente, bueno, acá Jorge te está felicitando por toda la explicación clara que estás mencionando, así que muchísimas gracias, Jorge. Estás escuchando, bueno, aquellos que recién lo sintonizan, casi 8:30 de la mañana, al concejal Sebastián Malis, precisamente sobre el tratamiento que terminó hoy en la madrugada de la última sesión ordinaria del año 2017 del Consejo Deliberante. Exacto. La verdad que ha sido muy intenso. Yo señalé en la sesión que resultaba mortificante tener que sobre todo dictaminar o fijar posición respecto de todas estas cuestiones con tan poco tiempo. Eso también planteamos que lo lamentábamos. El Ejecutivo tiene como plazo normal hasta el 30 de octubre para presentar tanto el presupuesto como la fiscalía impositiva, pero que lo puede prorrogar hasta el 30 de noviembre. La verdad que en este caso ha hecho uso de la prórroga máxima y nos ha generado una situación un tanto compleja porque tenemos que dictaminar. Hablemos para todo concejal, pero para los nuevos que asumimos y a los 4 días teníamos que estar votando una fiscal impositiva preparatoria. No, y familiarizarse con precisamente con los temas. Pero bueno, mira, esto me da pie para hacer hincapié en una de las cosas que fue uno de nuestros ejes de campaña, que es la necesidad de contar con herramientas que nos permitan un análisis serio de las circunstancias. Vos recordarás que hemos hecho hincapié todo el tiempo en la necesidad de generación de una oficina de estadística y censos. El otro día se lo recordé al secretario de Hacienda que estuvo aquí en Despertate, precisamente este tema, y te citaba de que en campaña habías propuesto precisamente este punto, en atención a que él hacía mención a que viene todo un esquema de transparencia utilizando las herramientas hoy de la tecnología, a la luz de ello y tener mayor precisión. Pero bueno, ahora tenés la posibilidad de presentar una ordenanza. La verdad que sí, a ver, por lo menos por lo menos alguna herramienta en esta línea. La realidad es que cuando llegamos mi planteo fue, bueno, a ver, ¿hay alguna herramienta que nos permita establecer alguna estructura de costos de la tasa, de las tasas de los servicios? Y no, la verdad que no hay ninguna. Llamativamente no hay ninguna. Y bueno, hay que empezar a trabajar eso. Todo análisis se hace, el único elemento de análisis que se puede tener, por lo menos desde la oposición, que se puede hacer es si el aumento de la tasa está o no parejo con la inflación. Y la verdad que eso es muy poco serio. Las tasas y los aumentos deberían ser analizados en función de la estructura de costos de cada una de ellas, para que la sociedad lo entienda. ¿Cuál es la modificación en el costo de servicio de la tasa de sellado de planos? La única diferencia de costo que puede tener una tasa otra es la variación de los sueldos del personal. Ahora, el ABL no, por ejemplo, claro, porque está vinculado, el ABL, o ni hablemos de mantenimiento de camino, está vinculado a toda una serie de estructuras de gastos que tienen una estructura de costos. Bueno, esto realmente es necesario tener esta información. Bueno, ahora a partir de marzo, cuando se empiece en abril, cuando empiece el periodo ordinario de las sesiones, bueno, vas a poder plantear... Sí, para esto voy a repetir, lo que nosotros planteamos, que es la Oficina de Estadística y Censos, no es casualmente eso, porque no hace la estructura de costos, pero sí es una herramienta en ese sentido. No, ya sé, porque vos planteabas varias cosas para eso, ¿no? Y realmente si no será una Oficina de Estadística y Censos, por lo menos la necesidad del Ejecutivo de empezar a generar herramientas. Creo que, si mal no recuerdo, el secretario de Hacienda habló de que se estaba generando un plan, que en base a un plan se estaba generando una oficina de esta naturaleza. Por eso yo le recordaba tu planteo. La verdad que lo celebramos, ojalá que lo tomen, y si van en ese camino los vamos a acompañar, porque creemos que es indispensable. Para ser serios es indispensable tener una estructura
poder tener una estructura de costos de mínima en esto para de una vez por todas. No, pero que va a ayudar en todo. Va a ayudar en todo, a analizar un presupuesto en base a datos reales. La verdad que es muy mortificante, la verdad que uno siente que no está a la altura de lo que la sociedad, para lo que la sociedad lo elige, que es acompañar o no el aumento de una tasa, cuál es el monto, si no tenemos ningún dato objetivo. El único dato que podemos tomar es si la inflación, si está cerca o lejos de la inflación. En base a lo que está, que viene ya por tradición. En base a lo que está y a la inflación. Y realmente otro aspecto que sí quisiera recalcar es que finalmente hemos logrado, y en eso debo darle la derecha a Cambiemos, hemos logrado que desistan de la facultad de hacer uso del pedido de los superpoderes. Porque, bueno, en definitiva lo han aceptado, han visto que los concejales no estuvimos, sobre todo los concejales de oposición, no estuvimos dispuestos a resignar este deber y facultad del legislativo, que es la de controlar y en definitiva ser el que preste el consenso para todo lo que tiene que ver con las decisiones impositivas. Bien. Realmente, bueno, es de destacar. Como decimos las malas, también debemos decir las buenas, porque como vos sabés, ellos tienen un quórum de mayoría propia y si lo hubieran querido imponer, lo hubieran podido hacer. Pero yo observo que más allá de que tengan quórum y mayoría propia, van al debate con razonabilidad, más allá que la compartas o no, como este tema del pedido del superpoder, entendieron desde la razonabilidad que si, como decía el concejal Grillo Rodríguez, si en algún momento con una urgencia lo están necesitando, se lo convoca y nadie va a negarse. No, exacto. Nosotros en el debate los argumentos que yo di tenían que ver con eso, con que en definitiva, si encima que celebrábamos que estén efectuando un presupuesto en base a lo percibido, que les permite no tener grandes variaciones entre la realidad y el número de la, de la cosa. Si por otro lado, yo lo remarcaba, si por otro lado, cuando se generan nuevas necesidades, como por ejemplo lo que ellos consideran que es necesario ocurrir con la tasa de seguridad, se genera un nuevo impuesto, técnicamente una nueva tasa, con lo cual se obtienen nuevos recursos. No tiene ningún sentido tener superpoderes. Sobre todo porque aparte el intendente en este periodo pasado no había pedido los superpoderes. No. Lo había pedido y estuvo bien dárselo en su primer periodo de gobierno, porque él tenía que asumir, y como dije antes, pero él más grave, aún en la intendencia, tenía que dar un presupuesto en 10 días. Bueno, entonces era lógico darle los superpoderes porque podía no tener conocimiento de algún movimiento de partida. No así, en el segundo periodo no lo usó y ahora menos. Y la verdad que creo que ha podido claramente gobernar este periodo sin tener mayores inconvenientes. Y el Consejo es muy equilibrado y maduro. ¿Quién se va a oponer si hay alguna situación extraordinaria por la cual necesite mover partidas de jurisdicción a otra? El Consejo no se va a oponer. No lo ha hecho y ha podido gobernar perfectamente. Con lo cual ha sido un acto de cordura y madurez no haber querido imponer esta herramienta que simplemente les iba a dar la posibilidad de no preguntarnos respecto de algunos temas, pero que indudablemente iba a ser bajo un alto costo social y me parece que han entendido que no correspondía. Chachi, muchísimas gracias de estar hoy en Despertate, de hacer esta aclaración a los oyentes, lo mejor en el 2018 y bueno, vamos a seguir informativamente viendo todo el proceso. Gracias, la verdad, muchas gracias. Deliberante entre todas las cosas y tu actividad allí. Sí, tenemos un fuerte desafío por delante. El desafío de este concejal es presentar a la comunidad no solamente una persona, sino un espacio. Eso es lo que intentamos representar y ese va a ser nuestro desafío. Plantearle a la comunidad y mostrarle que atrás de este concejal hay un espacio político. Bien. Con mucha gente que tiene que aportar y creo que desde ese lado nos va a permitir poder tener una gestión por lo menos destacada en ese sentido, en tener un equipo que nos permita intentar aportar y ser productivos para el 9 de julio. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Así pasó el concejal Sebastián Malis hoy en Despertate. La pausa.